Nunca pensé que me encontraría en tal situación. Hasta ese momento, mi vida parecía ser bastante predecible. Todo seguía su curso: trabajo, casa, amigos, pequeñas alegrías y preocupaciones. Todo estaba en su lugar. Pero en cuanto Jack recibió la oferta de trabajo en Nueva York, todo cambió. Era un gran paso para él, y sabía que no podía dejarlo pasar. Y aunque tenía miedo, decidimos que era una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Estaría en una ciudad donde su carrera finalmente empezaría a desarrollarse, y estaríamos cerca de su familia. Cuando Jack y yo hablamos de que tendríamos que mudarnos a su ciudad natal, sentí una especie de alivio. Nos alojaríamos en la casa de sus padres, una gran casa antigua en las afueras de la ciudad. Era una mansión de época, oculta tras filas de árboles, con vistas a un parque. A primera vista, todo parecía razonable. Ahorraríamos dinero, le daríamos a Jack la oportunidad de concentrarse en sus logros profesionales y yo podría trabajar a distancia. Pero, como suele ocurrir, las expectativas no siempre coinciden con la realidad. Cuando llegamos, la casa nos recibió tal y como lo había imaginado. Grande, majestuosa, pero vieja y algo descuidada. Dentro olía a madera envejecida y ecos de tiempos olvidados. Jack y yo nos acomodamos en una de las numerosas habitaciones del segundo piso. Todo allí parecía estar congelado en el tiempo, desde los muebles antiguos hasta las alfombras que cubrían el suelo, como invitándonos a regresar a una época que ya se había ido. Pero lo que realmente me sorprendió fue la propia casa y la atmósfera en ella. No había la comodidad que esperaba, a pesar de toda su grandeza. Todo era demasiado perfecto, demasiado calculado. Ninguna silla torcida, ningún rincón polvoriento, nada que pudiera delatar un mínimo de caos. Se sentía como si alguien estuviera vigilando cada detalle, y no siempre con la intención de hacer el lugar más vivo. Lo que más me inquietaba era el comportamiento de los padres de Jack. Su madre, Caroline, era una mujer de mano firme. Todo tenía que estar en orden. Incluso las películas que veíamos por la noche estaban bajo su estricto control. Ella no lo decía directamente, pero siempre sabía cómo poner los acentos y dónde colocar las comas en nuestro comportamiento. Su padre, Thomas, era completamente diferente. Su manera de comunicarse, suave, con una sonrisa, a veces incluso demasiado sincera, ocultaba algo. Siempre me miraba como si supiera lo que pensaba, y eso, de alguna manera, me inquietaba. Cuando llegamos, Jack se sumergió de inmediato en su trabajo, y yo me quedé en la casa, tratando de adaptarme. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que me quedaba sola, sentía que la casa y sus habitantes me rodeaban con muros invisibles. Cuando entré por primera vez en la casa de los padres de Jack, sentí una extraña combinación de bienestar y tensión. Era una mansión antigua y enorme con techos altos, pasillos largos y ventanas por las que la luz se filtraba en las habitaciones, creando manchas brillantes en el suelo. Por todas partes había armarios de madera maciza, cómodas talladas y retratos de los antepasados, que parecían observar cada uno de mis pasos. Pero a pesar de toda su apariencia atractiva, la casa no era el tipo de lugar que de inmediato evocaba una sensación de comodidad. Todo estaba demasiado cargado con recuerdos del pasado, como si cada rincón, cada objeto llevara la huella de un tiempo que no dejaba en paz. Era como vivir en un museo, no en una casa. Todo en la casa estaba tan cuidadosamente seleccionado que parecía que no era un lugar para vivir, sino una exposición. Me parecía que en esa casa no había un espacio vivo donde simplemente pudiera ser yo misma. Cada paso, cada sonido, cada movimiento, todo estaba bajo algún tipo de control. Me costaba explicar ese sentimiento, pero era tan evidente que no podía ignorarlo. Sin embargo, la atmósfera no era lo único que me inquietaba. Todo estaba en orden en la superficie, pero cuanto más interactuaba con los padres de Jack, más sentía que algo se escondía. Era como si hubiera caído en un juego complejo, en el que todavía no entendía las reglas, pero ya sentía que debía estar alerta. Caroline, su madre, asumió de inmediato el papel de la organizadora principal. Estaba acostumbrada a controlar todo, desde los productos que comprábamos hasta cómo debían lucir nuestros días. Incluso las conversaciones cotidianas tenían un propósito. Siempre me preguntaba cómo me sentía en el nuevo lugar. Me preguntaba si me preocupaban. Por ejemplo, los extraños ruidos por la noche,
que ella con una ligera risa llamaba naturales. A veces, cuando sus preguntas se volvían demasiado personales, tenía ganas de simplemente irme, encerrarme en mi habitación y olvidarme de todo, pero entendía que no podía hacerlo. Sería incorrecto. Thomas, su esposo, era una persona completamente diferente. Hablaba calmadamente, sonreía a menudo, pero en su mirada había algo demasiado atento. A veces me parecía que sabía de mí más de lo que yo misma sabía. No era demasiado insistente, pero siempre estaba presente, siempre cerca. No hacía preguntas directas, pero a veces su silencio era inquietante. Podía sentarse junto a mí, escuchar, aparentemente sin prestar atención, pero yo sentía que en sus pensamientos yo siempre estaba en primer plano. Era difícil hablar con él, como si en cada gesto y mirada suya hubiera significados ocultos que no quería descifrar. Cada noche, cuando Jack se retiraba a su habitación, absorto en su trabajo, yo me quedaba sola con ellos, y cada día me resultaba más difícil encontrar en esa casa algo que me ayudara a sentirme segura. Con cada día sentía más y más lo delgada que era la línea entre el mundo que conocía y lo que ahora me rodeaba en esa casa. Al principio pensaba que solo necesitaba tiempo para acostumbrarme. Apenas habíamos llegado, intentaba ser paciente y abierta, pero cuanto más tiempo pasaba allí sola, más claro se hacía que ese lugar no solo era inusual, sino que parecía atraer hacia mí sentimientos extraños. Todo el día trabajaba en una gran habitación, donde las cortinas de muñeca cubrían las ventanas, y la antigua mesa en el centro permanecía vacía. De vez en cuando levantaba la vista de la pantalla, intentando descansar, pero en esos momentos siempre me invadía la sensación de que no estaba sola en la habitación. Tal vez era solo mi hipersensibilidad causada por el cambio de entorno, pero por mucho que intentara justificarme, había algo en esa casa que me presionaba. No había esa ligereza, esa libertad a la que estaba acostumbrada. Jack pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Por supuesto, lo apoyaba, pero eso solo aumentaba la sensación de soledad. Estaba tan absorto en su carrera que a menudo no se daba cuenta de cómo mi vida en la casa de sus padres se volvía cada vez más turbia y tensa. Cuando llegaba la noche, comenzaba a sentir cómo el espacio a mi alrededor se paralizaba. En ese momento, la casa se transformaba en algo ajeno, como si las paredes absorbieran mis pensamientos y hasta las sombras se alargaran más de lo habitual. A menudo me sentaba en la cocina con una taza de té, reflexionando sobre lo que no podía comprender. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me sentía tan incómoda? Era como una extraña sensación de ajenidad en mi propia casa, que no quería aceptar. A veces, cuando estaba sola, me ponía a escuchar los ruidos de la casa. Por la noche, cuando todos se acostaban, la casa vivía su propia vida. Crujían las tablas del suelo, resonaban las viejas tuberías y, a veces, en el silencio, se escuchaba un suave golpeteo, como si algo no estuviera bien. Estos sonidos me impedían dormir, y trataba de encontrar una explicación, pero no llegaba a ninguna. Tal vez eran solo las viejas paredes recordándome su presencia. Cada vez más, me sorprendía a mí misma dándome cuenta de que me sentía ajena en ese lugar. Intentaba encontrar un rincón de la casa donde pudiera descansar de los pensamientos, de la extraña atmósfera, pero cada vez volvía a la misma sensación, como si alguien invisible estuviera observando mis pasos. Lo único que me consolaba era que Jack siempre estaba cerca por la mañana, pero en el fondo sabía que él no veía lo que me estaba pasando allí. No podía contarle todo. No quería preocuparlo. Todo esto era tan elusivo, tan difícil de explicar. Los sentimientos que me embargaban parecían demasiado difusos para ser comprendidos, y aún menos para ser compartidos con él. Tal vez solo necesitaba tiempo para acostumbrarme, pero ya no estaba segura de eso. Todo lo que sabía era que ese lugar y esas personas me causaban una inquietud interna, y no podía ignorarlo. Por la noche, cuando toda la familia ya se había retirado a sus habitaciones, a menudo me quedaba en la cocina, sumida en pensamientos. A veces lograba descansar un poco después del trabajo, pero aún así era difícil librarme de la ansiedad que me perseguía todo el día. En la casa reinaba un extraño silencio, como si incluso el tiempo pasara más lentamente. Parecía que cada palabra, cada mirada, podría ser medida y pensada. Una noche,
Mientras estaba sentada a la mesa con una taza de té en las manos, escuché pasos en el pasillo. Al llegar a la cocina, Thomas entró, sosteniendo una taza de café. Se sentó frente a mí, sonriendo, y, como siempre, su mirada era profunda, casi penetrante. «No te has acostumbrado a esta casa, ¿verdad?», preguntó como si lo supiera de antemano. Sus palabras me provocaron una extraña sensación, como si acabara de revelar mi miedo más secreto. Sentí como algo se movió dentro de mí, y por un momento no pude encontrar qué responder. Me miraba con tanta atención que me quedé un poco atónita. Era una pregunta que parecía simple, pero en su tono había algo inesperado, algo que me hacía pensar. Yo, sí, un poco, respondí finalmente, tratando de mantener un tono neutral. Todo esto es aún una experiencia nueva para mí. Todo es extraño. Él asintió, y luego su mirada se volvió aún más penetrante, como si intentara entender qué se escondía detrás de mis palabras. Es normal. Simplemente aún no te has acostumbrado. Esta casa, como que vive su propia vida, y necesitas tiempo para entrar en su ritmo. Sus palabras sonaban como algo más que un simple consuelo. No podía deshacerme de la sensación de que hablaba no solo de la casa, sino también de mí, de mis sentimientos que no podía expresar completamente, como si ya hubiera visto lo que me sucedía, que no encontraba mi lugar aquí. Hablamos un poco más, pero cuanto más tiempo pasaba sentada con él en la mesa, más me parecía que sus palabras no eran solo comentarios al azar. Hablaba en voz baja, con tanta atención, como si todo lo que me sucedía ya le fuera conocido. A veces sus preguntas parecían tan profundas que no sabía cómo responderlas. Hablamos de mi nuevo lugar, de cómo me sentía, de cómo Jack se adaptaba a la vida en Nueva York, pero cada vez que levantaba los ojos, notaba que su mirada no se apartaba de mí. No desviaba la vista, como si estuviera intentando entender algo que se ocultaba dentro de mí. Cuando la conversación terminó, sentí alivio, pero también una ligera preocupación. Intentaba convencerme a mí misma de que solo había sido una conversación normal, sin nada especial, pero en lo profundo de mi ser me atormentaba una pregunta. ¿Por qué me observaba tan atentamente? ¿Qué se escondía detrás de su amabilidad? Algo en esa conversación no me dejaba tranquila. No eran solo las preguntas, ni siquiera la amabilidad. Era como si todo su comportamiento formara parte de un gran plan del cual yo no sabía nada. Y esa sensación, vaga, elusiva, pero tan fuerte, me hacía dudar de lo que ocurría a mi alrededor. Con cada día que pasaba, sentía con más intensidad una extraña inseguridad apoderarse de mí. Todos esos pequeños detalles que antes no notaba, de repente se volvían más evidentes y llenos de preguntas. No podía entender qué exactamente me inquietaba tanto en todo esto. Jack seguía absorto en su trabajo, y me parecía que todo lo que sucedía a su alrededor se volvía menos importante para él. Pero para mí era todo lo contrario. Sentía como lentamente, pero con certeza, empezaba a perder la orientación de lo que estaba ocurriendo. Thomas seguía apareciendo a mi alrededor, como una sombra. Se presentaba en los momentos y lugares más inesperados, a menudo sorprendiéndome en la cocina o en la biblioteca, sin disimular su interés. A veces atrapaba su mirada, que era tan atenta que no podía entender lo que quería expresar con ella. No decía nada de más, pero en su presencia siempre había algo que me hacía sentir observada. Una vez, después de la cena, estábamos en la sala. Jack estaba ocupado en el teléfono, y Thomas de alguna manera no se iba, como si estuviera constantemente observándome. Sentí que sus ojos no se apartaban de mí, aunque hablaba con Jack sobre algún tema laboral. Su mirada era insistente, como si supiera lo que sentía. En algún momento me dio la impresión de que no podía ni hablar ni moverme, como si algo en el aire se hubiera vuelto demasiado tenso. Trataba de no mostrarlo, pero por dentro me sentía completamente incómoda. Luego, después de la cena, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé sola en el sofá, tratando de organizar mis pensamientos. Tan pronto como levanté la vista, noté que Thomas nuevamente estaba en el pasillo, y de nuevo se quedó allí, observándome. Sentí cómo me palidecía el rostro y rápidamente desvié la mirada. Él no dijo nada, solo permaneció allí, rompiendo el silencio por un instante. Su presencia era tan aguda que podía escuchar sus pasos suaves sobre el suelo.
Cuando volví a mirarlo, ya se había ido, como si se hubiera desvanecido en la sombra. Pero su presencia seguía allí, en la habitación, en el aire, presionando sobre mí, como algo que no debería estar, pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Esto sucedía con una regularidad alarmante. En cualquier momento cuando me quedaba sola, él aparecía cerca de mí. No irrumpía, no se imponía, pero siempre estaba ahí, como una sombra que no me dejaba. Cada vez me resultaba más difícil concentrarme en otra cosa. Parecía que él estaba en todas partes, no con palabras, sino con su atención. A veces me encontraba pensando que intentaba evitar su mirada, que tal vez lo hacía sin darme cuenta, y lo peor de todo es que no podía entender por qué. Trataba de comprender qué significaba todo esto. ¿Por qué su atención a cada uno de mis movimientos se había vuelto tan significativa para mí? ¿Por qué su presencia me causaba tal inquietud, como si no solo estuviera cerca de él, sino que de alguna manera estuviera atrapada en un juego desconocido, en el que mis pasos estaban sometidos a la voluntad de alguien más? Trataba de no hablar de esto con Jack. No podría explicarle lo que sentía sin perder su confianza, pero al mismo tiempo era imposible no notar que algo claramente no estaba bien. Cada día se volvía más extraño y confuso para mí. Trataba de concentrarme en el trabajo, buscando algún tipo de referencia familiar en esta nueva casa, pero me resultaba difícil. Algo invisible me atraía hacia atrás, como un imán, obligándome a regresar mentalmente a Thomas y a su extraño comportamiento. Todo lo que antes me parecía normal ahora adquiría nuevos matices, inquietantes. Un día, después de terminar mi trabajo y tomar un pequeño descanso, fui a la biblioteca para distraerme un poco. Era una esquina espaciosa y sombreada de la casa, llena de estanterías con libros que hacía mucho tiempo nadie había tocado. No solía ir allí con frecuencia, y la atmósfera de esa habitación parecía absorberme, apartándome de la realidad. Me encantaba leer, pero con cada día que pasaba me resultaba más difícil concentrarme en algo distinto a lo que sucedía dentro de la casa. Me apoyé sobre la mesa, tratando de elegir un libro para leer, cuando escuché pasos. Me giré. Era Thomas. Entró en la biblioteca con una pequeña pila de libros en las manos. No dijo nada. Simplemente se acercó a mí y en voz baja me preguntó, ¿puedes ayudarme a colocar estos libros en las estanterías? Me pareció extraño que no le hubiera pedido ayuda a otra persona. Era una solicitud pequeña, pero aún así inesperada. Claro, acepté, sin saber qué decir. Comenzamos a colocar los libros en silencio, pero no podía deshacerme de la extraña sensación de que su atención hacia mí se estaba volviendo demasiado evidente, casi excesiva. No lograba entender qué en su mirada o en su comportamiento me hacía sentir tan incómoda. A veces, en las pausas entre nuestras acciones, captaba su mirada. Me observaba con tanto interés, como si tratara de entender qué estaba ocultando, qué no decía. Sus ojos no se apartaban de mí, y no podía deshacerme de la sensación de que no solo me ayudaba con los libros, sino que buscaba respuestas a preguntas que yo misma no había reconocido. En su silencio había algo agudo, inalcanzable, y eso me hacía sentir fuera de lugar. «Pasas mucho tiempo en esta habitación», dijo de repente cuando terminamos de organizar los libros. «Es tan relajante, ¿verdad? Es agradable estar a la sombra, rodeada de silencio». No sabía qué responder. Me sentía incómoda por reaccionar tan intensamente a cada una de sus palabras. Simplemente asentí, pero en ese momento sentí cómo su mirada se clavaba nuevamente en mí. «Sí, es cierto», logré decir finalmente. «Este lugar me calma». La pausa entre nosotros se alargó. Sentía cómo su mirada seguía sobre mí, como si estuviera intentando sacar algo más de mí. ¿Pero qué quería? ¿Por qué me parecía que él escondía algo? ¿Que sus intenciones no eran tan simples como parecían a primera vista? No entendía por qué me resultaba tan difícil respirar en su presencia. ¿Por qué cada palabra suya parecía cargada de significados ocultos? Cuando finalmente nos separamos, me quedé sentada en la biblioteca por un largo rato, tratando de calmarme y recuperar la sensación normal de la realidad. No podía entender qué estaba sucediendo, pero la inquietud interna se volvía cada vez más fuerte. Sentía que estaba al borde de algo importante, algo que no podía ni ignorar ni aceptar.
Cada día me resultaba más difícil ignorar la tensa atmósfera que reinaba en la casa. Thomas seguía observándome, y sus miradas se volvían cada vez más insistentes y penetrantes. Pero además de él, empecé a notar otra cosa inquietante: el comportamiento de Caroline. Si antes sus estrictas reglas y su constante control me parecían simplemente rasgos de su carácter, ahora comenzaba a sentir que sus preguntas tenían algo extraño, algo excesivamente personal. A menudo se acercaba a mí con preguntas llenas de preocupación, pero en su tono había un interés oculto que no me dejaba tranquila. A veces la atrapaba mirándome, observando atentamente mis reacciones, y eso me incomodaba. Un día, mientras estábamos sentadas en la sala, me preguntó cómo me estaba adaptando a la vida en la casa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Sus ojos estudiaban atentamente mi rostro. ¿Te estás acostumbrando a esta casa? Creo que todo mejorará cuando esperes un poco más. El tiempo pondrá todo en su lugar. No te estás preocupando, ¿verdad? Volvió a hacer la misma pregunta sobre los ruidos nocturnos, sobre las extrañas cosas que antes no había notado. Todo eso me parecía demasiado insistente. ¿Por qué se preocupaba tanto? ¿Por qué intentaba averiguar cosas tan personales? Era extraño. Sí, me acostumbraré, respondí, tratando de mantener la calma. Es solo una experiencia nueva. Pero en su mirada no había satisfacción. No parecía convencida por mi respuesta. En sus ojos aún quedaba una pregunta, algo más allá de la simple preocupación por mi comodidad. No podía deshacerme de la sensación de que, al igual que Thomas, ella veía algo en esta casa que yo no entendía. A veces Caroline me hacía preguntas que me hacían sentir como si estuviera bajo un microscopio. Por ejemplo, un día me preguntó si me preocupaban los ruidos nocturnos. Era tan sutil que me costaba hasta responder, porque no podía entender realmente qué quería saber. Mis respuestas no la satisfacían. Parecía que esperaba algo más de mí. «Sabes, no tienes por qué preocuparte», me dijo cuando mencioné los extraños ruidos nocturnos. «Es solo una casa antigua. Todo estará bien, solo hay que esperar un poco. Sabes que este tipo de cosas son normales en edificios tan viejos». Sus palabras eran extrañamente suaves, reconfortantes, pero había algo artificial en ellas. Me pareció que no solo intentaba tranquilizarme, sino que estaba ocultando algo, algo que no podía descifrar. Con el tiempo, me resultaba cada vez más difícil permanecer en esa casa. No podía explicar con precisión qué me inquietaba. Tal vez tenía que ver con el comportamiento de Caroline y Thomas, sus extrañas preguntas y su atención hacia mí. O tal vez con la atmósfera de la propia casa, que, a pesar de su majestuosidad, se sentía como algo pesado e incompleto. Parecía que en sus paredes no solo se escondían recuerdos, sino también oscuros secretos. No sabía cómo seguir viviendo entre estas personas, cómo continuar pretendiendo que todo estaba bien. Algo en esa casa no estaba bien, y cada vez sentía más que había algo oculto, algo que no debía comprender. Y esas extrañas conversaciones con Caroline no hacían más que aumentar mis dudas. Por dentro crecía la incertidumbre. Algo aquí no es correcto, y no sé si estoy preparada para descubrir la verdad. Un día, cuando regresé a casa después de un paseo por el parque, noté algo extraño. Caminaba por el jardín cuando mi mirada cayó accidentalmente sobre la ventana del salón, donde normalmente se sentaban Thomas y Caroline. Ellos no sabían que me acercaba, y pude ver sus siluetas a través del cristal. Al principio no entendí qué estaba pasando, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que estaban conversando, y no era una conversación trivial. Me detuve un momento, incapaz de apartar la mirada de la escena que se desplegaba ante mí. Caroline estaba sentada en una silla, y Thomas estaba de pie junto a ella, inclinándose hacia ella. Hablaba en voz baja, y ella asentía, pero en sus movimientos había algo extraño, como si intentara ocultar algo que le resultaba incómodo. Intenté apartar la mirada, pero de repente escuché una frase que quedó suspendida en el aire. Thomas dijo: «No podemos dejarla». Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, y mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién es ella? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué me ocultaban algo? Su conversación tenía un tono inquietante, incompleto, como si temieran que alguien los escuchara.
Aunque no pude captar cada palabra, sentí que algo importante, algo oculto, se discutía justo allí, en ese jardín. Caroline dijo algo en voz baja, pero no pude entender lo que dijo. Luego, Thomas se inclinó nuevamente, y su conversación continuó, pero ya no pude oír nada más. Me eché atrás para no llamar su atención. El miedo y la confusión me invadieron. Lo que acababa de escuchar despertó en mi corazón una alarma que, con cada día que pasaba, se volvía más intensa. Entré en la casa, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero las palabras de Thomas seguían resonando en mi mente. Estaban hablando de mí. Estaba segura de eso. ¿Qué sabían? ¿Por qué me ocultaban algo? Sentía que estaba al borde de algo importante, pero en ese momento no podía comprender qué era. Dentro de mí, una tormenta de emociones se desataba. No podía creer que la situación en la que me encontraba pudiera ser tan complicada. Y aunque trataba de convencerme de que todo esto era solo una casualidad, que había malinterpretado sus palabras, ya no podía deshacerme de la sensación de que estaban preparados para algo, como si fuera parte de algo más grande, algo que no podía comprender, pero que inevitablemente debía salir a la luz. Tarde en la noche yacía en mi habitación tratando de organizar mis pensamientos. Todos estos eventos, esas conversaciones y miradas extrañas, ahora se unían en una oscuridad siniestra. No sabía qué hacer a continuación. Todo lo que podía hacer era esperar, buscar respuestas. Pero, ¿realmente valía la pena conocerlas? ¿O sería mejor permanecer en la ignorancia? Cada día se convertía en un juego de espera. Trataba de mantenerme tranquila, pero el pensamiento de que Thomas y Caroline podrían estar ocultándome algo no me dejaba en paz. Su comportamiento se volvía cada vez más extraño. No era solo la insistencia en sus preguntas, ni solo sus miradas atentas. Todo parecía una escena cuidadosamente montada, donde yo, como actriz, debía interpretar mi papel. Y no me gustaba ese papel. Thomas seguía apareciendo a mi alrededor en los momentos más inesperados. A veces sentía su mirada sobre mí, incluso cuando no estábamos conversando. Podía estar en otra parte de la habitación, pero sentía su atención. Era algo más que simple interés. Era como si controlara el espacio a mi alrededor, de manera invisible pero firme. Un día, mientras estaba en la cocina tomando una taza de té, él volvió a acercarse a mí. Estaba tan silencioso que no me di cuenta de que se había acercado. Cuando levanté la vista, él estaba en la puerta, con una expresión serena, pero en sus ojos había algo que no podía descifrar. ¿No quieres hablar?, dijo, su voz suave, pero con una insidiosa insistencia que logré captar. No pude responder de inmediato. ¿De qué?, respondí, tratando de ocultar mi incomodidad. Thomas dio un paso adelante, como si estuviera seguro de que yo sabía de qué hablaba. De ti. De cómo te sientes aquí, en esta casa. No te has acostumbrado, ¿verdad? Sus palabras eran como una niebla que me envolvía. No sabía qué responder. Me costaba creer que su interés fuera genuino, que realmente se preocupaba por mi bienestar. Era demasiado extraño. Con cada día que pasaba, me resultaba más evidente que su atención hacia mí iba más allá de la simple cortesía. Sentí cómo su mirada penetraba más profundo que simples preguntas sobre mi estado. Era la mirada de alguien que sabía más de lo que mostraba. Parecía que estaba buscando una respuesta en mí para una pregunta inexistente, continuando con su intento de desestabilizarme. Yo estoy bien, respondí, sin saber qué más decir. Thomas asintió nuevamente, pero su mirada no se apartó de mí. Parecía estar buscando algo más que palabras. Si hay algo que no va bien, puedes hablar con nosotros, dijo con un tono tan suave, casi sofocado, que me sorprendió. ¿Por qué insistía tanto? ¿Por qué sus preguntas se volvían tan personales, tan profundas? Me limité a sentir en silencio, sin saber qué decir. Todo lo que podía pensar era que no podía confiar en lo que estaba pasando. No sabía qué exactamente me ocultaban Thomas y Caroline, pero la sensación de que sabían algo importante no me abandonaba. Cada vez que estaba cerca de Thomas, sentía esa inquietud difusa. Él era demasiado atento, demasiado sensible a mis emociones, y eso me asustaba. No entendía por qué seguía metiéndose en mi vida, por qué siempre estaba cerca, como si vigilara cada uno de mis pasos.
Me hacía sentir como si estuviera bajo observación, y eso me presionaba. Todo este tiempo, Jack seguía absorto en su trabajo. Su carrera en Nueva York estaba tomando impulso, y él estaba tan inmerso en su trabajo que no notaba cómo la situación en casa se volvía más tensa. No podía culparlo. Era su oportunidad, su sueño, y entendía que debía concentrarse en ello. Pero cuanto más tiempo pasaba en esta casa, más claro se volvía que me faltaba su apoyo, su atención. No podía seguir callando cuando el conflicto interno se volvía cada vez más pesado. Intenté compartir mis preocupaciones con él, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicarle que esa sensación de estar siendo observada constantemente no me dejaba en paz? ¿Cómo decirle que me siento ajena en la casa de sus padres, en este lugar viejo y extraño? ¿Cómo decirle que, a pesar de todo mi amor por él, no puedo lidiar con lo que está pasando a mi alrededor? Cada vez que intentaba comenzar la conversación, él se distraía con el trabajo. Decía que era solo una etapa temporal, que después viviríamos de otra manera, que necesitaba concentrarse. Entendía que tenía razón, que su carrera era lo que debía ocupar su tiempo y energías, pero no podía deshacerme de la sensación de soledad que se volvía cada vez más desesperante.